Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer enorme. Espero que podamos brindarle Es nuestro. información a todas las personas que escuchen. Con respecto a mí, sintéticamente, tengo 35 años, soy terapeuta infanto-juvenil. Me formé en terapia cognitiva conductual. Ujú. Eh, Eres mi psicólogo, acti- sí, Soy fundamental, psicólogo, exacto. sí. Eh, Luego, hice mi doctorado en psicología. Y bueno, eh, vengo formándome en todo lo que son las terapias cognitivas conductuales eh, ya desde hace muchos años y atendiendo, digamos, niños con Tourette y espectro Tourette, que es una palabrita que seguramente ahora en la entrevista Exactamente, la vamos a usar mucho. Eh, exacto, y ¿no? Porque espectro Tourette de alguna manera abarca muchas cosas, ¿no? Incluso desde, digamos, desde el ámbito, por ejemplo, europeo, estamos haciendo mucho hincapié en hablar a lo mejor de trastornos de tics y Tourette, ¿no? Porque la gente todavía es bastante, digamos, los profesionales a veces son bastante reticentes en diagnosticar Tourette, a veces dicen solamente tics, ¿no? Pero en realidad todo es espectro Tourette, ¿no? Tal cual. Uh-huh. Eh, entonces, la idea del libro, y en esto va a ser muy rico el intercambio cultural en cuanto a los usos y costumbres Uh-huh. de cada país, por lo menos en mi experiencia en lo que es Latinoamérica, dado que digamos, veo y vi consultantes de otras regiones, ya sea desde el sur de Argentina al norte, países como Bolivia, Ecuador eh, y otros también, donde noté muchísimas dificultades en cuanto al acceso a información científica Uh-huh. actualizada, sólida, y que, reporte, digamos, hallazgos que estén basados en la evidencia científica, ¿no? O, Exacto. Uh-huh. digamos, ¿Qué sería que es fundamental. claro, ¿qué sería la evidencia científica, Ignacio, para que la gente lo pueda Bien, entender, ¿no? Uh-huh. bueno, básicamente la evidencia científica lo que hace es, digamos, parte de los supuestos básicos sobre la metodología de la investigación y métodos estadísticos para arribar a ciertas conclusiones con respecto a qué mejoran la calidad de vida o los tratamientos, mejor dicho, en las personas. Digamos, Exacto. la psicología en los últimos años tuvo un desarrollo cada vez más sólido y más consistente con respecto a eh, poder usar el método científico para generar herramientas y tratamientos que mejoren la calidad de vida de los consultantes, pero que esté pasado por muchos pasos que requiere, eh, digamos, la validez de las intervenciones que Necesario. uno aplica con los consultantes, ¿sí? Exacto. Esto no sirve Ahora, decir, esto, mira, a fulanito le hizo bien y a sultanito, y entonces esto es válido para todos, ¿no? Como tal pasa cual, que escuchamos muchas veces en los foros, ¿verdad? ¿Por qué no prueban con la florcita de no sé qué? ¿O por qué no prueban con...? excelente, Porque excelente. a un primo de un vecino le hizo bien. Digamos, tú juntas aquí, en cambio, información que deriva de la evidencia científica, es decir, de muchos ensayos, de muchas investigaciones, de muchas pruebas, de recolectar, digamos, información que ha sido pasada por que pasaron muchas investigaciones, ¿no? Excelente. O tratamientos que también hoy en día hay que tener muchísimo cuidado, que están Uh-huh. cada vez, por ahí uno ve papás que dicen, bueno, a mi hijo le di tal cosa, le di tal otro, no sé si le hace bien, le hace mal, y uno responde, bueno, mira, no conozco artículos
que hayan tenido Eso, algún ensayo con respecto a eso. ¿Eso exacto. quiere Por decir eso, que por uno eso sabe estamos. todo? No, No, eso no quiere decir que uno no. sabe todo. Como vos Exacto. dijiste muy bien, que me encantó, es, Ujú. bueno, esto se sabe con ciertas limitaciones. Exacto, ¿no? Pero que por eso es tan importante poder tener un manual de referencia respecto al síndrome de Tourette, en donde uno de alguna manera pueda buscar, esto tiene o no tiene, ¿no? Cierta base desde la evidencia científica, ¿no? Entonces eso me pareció, digamos, por eso una de las cuestiones tan buenas, ¿no? De tu libro, que se llama ¿cómo, Ignacio? Síndrome de Tourette, Ujú. manual para padres, profesionales y docentes, Muy bien. ¿Y dónde lo de pueden conseguir? Editorial Polemos. Vale. De Editorial Polemos se puede adquirir o en Editorial Polemos o en el link que, bueno, que Que lo digamos, pondremos, exactamente, lo vamos que a vos, poner de Roxana, lo Google. vas a Sí, poner, que se puede bajar vía Google Books. La exacto. idea de este libro fue en gran parte que todo el mundo tenga acceso. De hecho, Google lo promociona en 60 y pico de países. No, Empiezas, digamos, haces toda una evaluación general, ¿no? Hay una primera parte que tiene que ver con el diagnóstico, muy interesante, ¿no? Entonces, si quieres, repasamos rápidamente lo que son los 4 criterios diagnósticos del síndrome de Tourette. Sí, bueno, básicamente, digamos, tiene que haber por ahí, no sé si voy a decir 4 actos, yo voy diciendo, como uno ya lo sabe de memoria Exacto, cuando los papás lo llaman. Bueno, el primer criterio que es fundamental es que tiene que, a ver, por las dudas aclaramos, nos estamos ujú. guiando por el El manual, DSM-5, ¿no? el DSM-5, ¿sí? Por las dudas, Ujú. para tener como una referencia. Que si bien, bueno, hoy hay todo un debate con respecto a la continuación de los manuales, bueno, pero Claro. vamos a ir a la pregunta concreta. Ujú. Eh, bueno, el primer criterio eh, es que, digamos, tiene que existir una asociación de tics motores y tics fónicos Exacto, por, por más de un año, exacto. y tiene que ser antes de los 18 años, Ujú. y también se debe descartar causas médicas. Digamos, creo que dije los 4. Exacto. Sí, y Eh, que los tics vayan y vengan, ¿no? Que aumenten, cambien, muten, la claro, mutabilidad del tic. digamos los tics tienen una, lo que se llama oligosintomático, que esto quiere decir que básicamente puede haber periodos donde uno diga, wow, desaparecieron los tics, Exacto. o periodos de una intensidad muy, muy grande donde uno dice, uy, ¿qué pasó? Ujú. Digamos, esos son básicamente los criterios, pero es central que haya una asociación o eh, que se den, por decirlo de manera, como en diferentes autopistas, que son los tics motores y los tics fónicos. Exacto. Cuando hablamos Aunque sea algún tic fónico, ¿verdad? Aunque sea un carraspeo, por más de un año, por más de un año, porque exactamente. esto es un criterio súper importante que uno tiene que Claro, a con veces, periodos libres, ¿no? Con periodos libres, como bien decías, de tics, ¿no? Puede ser que a lo mejor desapareció, pero a los 2, 3 meses vuelve, y a los 2, 3 meses tal vuelve, cual, ¿no? Entonces, excelente, digamos, ese sería como uno de los criterios más importantes, ¿no? Después el tema de la infancia, ¿no? Que se dé, si bien ponen antes de los 18, no porque, digamos, en el gen, en el gen de los estudiantes antes de los 18, sino porque son criterios como, digamos, que ponen, ¿no? Un poco los científicos para poner un punto de corte, pero que en realidad se refiere a que sea en la infancia, ¿verdad, Ignacio? ¿No? Porque cuando se da en tal la cual, adultez puede ser otra cosa, ¿no? A lo tal mejor, cual, claro, tal cual, tal exacto. cual. Es como muy bien mencionas. Claro, ¿no? Entonces, el otro punto es quién lo diagnostica, ¿no? El síndrome de Tourette. Y Entonces, ahí se mezclan cuestiones también, depende del país, ¿no? Depende de las excelente. personas, ¿no? Bueno, aquí en Argentina, vamos, vos Roxana
lo sabes muy bien en tu lugar de residencia, que es España. Aquí en Argentina, digamos, hubo diferentes, la ley en salud mental fue mutando, cambiando, y cada vez se le dio más protagonismo a los profesionales de la salud mental, Claro, que están matriculados, obviamente, ¿no? Y que claro. tienen un título emitido por las universidades. Ujú. Porque, bueno, eso también hay que aclararlo, porque hay una emergencia por ahí de algunas, eh, algunos estudios que tienen una duración muy corta, que, bueno, Exacto. acá en Argentina hay como un debate muy fuerte de Sí. lo que son las Aquí lo llamamos pseudos. acá lo llamamos intrusismo, ¿no? Digamos, a lo mejor. Claro, acá como Ujú. pseudo psicoterapias o bueno. Exacto. Pero yendo a la pregunta concreta, sí, Psicólogos matriculados acá pueden. en Argentina pueden diagnosticar lo que también se llaman psicopedagogas, Ajá, muy bien. digamos que son profesionales que se ocupan de todos los procesos que intervienen en el aprendizaje, Ujú. eh, y los psicólogos y obviamente digamos, los médicos, ¿no? Ya Ajá, sean muy bien. pediatras, neurólogos. ¿Por qué yo puse esto? Porque muchas veces aquí en Argentina Dicen, hay ¿a dónde voy? También dicen, ¿no? ¿A dónde voy? Te dicen. primero eso, y segundo, que hay un recorrido de muchos profesionales, y muchas veces dicen, bueno, no, pero si tengo que ir a un neurólogo para que me diagnostique. Ujú. Muy importante Claro. generar un diagnóstico diferencial y excluir, como en esto sí comparto mucho con el manual que dijimos, estadístico Ujú. sobre digamos, las condiciones en la salud mental, descartar una causa médica, sí es central, Claro. es, digamos, muy recomendable que los padres vayan a un neurólogo, hagan los estudios correspondientes, y una vez que se excluye alguna causa Ujú. médica, bueno, ahí sí que, digamos, podemos diagnosticar también sin ningún inconveniente los psicólogos o las Muy bien. psicopedagogas, Claro. porque, bueno, digamos, es un cuadro de muchísima complejidad que se requiere una formación muy Específica. específica, Exacto. como, Nosotros aquí, digamos, claro, sí. nosotros aquí, por ejemplo, digamos, los psicólogos, los pediatras, podemos ser quienes de alguna manera demos digamos, la primera apreciación diagnóstica, pero siempre hay como un consenso, ¿no? De que digamos, quien ratifica ese diagnóstico es un neuropediatra, ¿no? De hecho, digamos, en los colegios, en las instituciones, siempre es como que piden, ¿no? Incluso si es de la seguridad social, mejor aún todavía, o sea, del servicio público de salud, que sea quien de alguna manera diagnostica. Lo que no significa que sea después quien vaya a tratarlo a veces, ¿no? A veces dará digamos, tratamiento farmacológico, y otras veces después remitirá a salud mental o a un psicólogo que diga, bueno, digamos, por suerte cada vez hay más, digamos, más conciencia de que la primera línea de abordaje sea la terapia CBT, ¿no? Que es de la que vos hablás en el libro. Eh, pero bueno, está claro de que el diagnóstico es complicado porque el abordaje es complicado, ¿no? Entonces uno es digamos, comprensible que la familia digan, ¿a dónde voy? ¿Qué hago? ¿No? Eh, en cuanto a... Bueno, Sí, justamente lo que acabas de decir, Roxana, fue la mayor motivación del libro. exacto. Si bien yo no encontré artículos específicos con respecto al retraso diagnóstico del Tourette, con respecto a qué años o qué media de años existe para el retraso diagnóstico, sí es bien sabido que es muchísimo el tiempo que los padres tienden a perder en cuanto a, por lo menos, tener un diagnóstico certero, y Exacto. no para catalogar, Y porque acá después, quizás, sí, y después del abordaje, ¿no? Porque bueno, a lo mejor, por suerte aquí, digamos,
yo creo que en parte gracias a las distintas asociaciones que venimos trabajando desde hace mucho, digamos, y a la actualización también dentro digamos, dentro de los avances de la neurología y la neuropediatría, están diagnosticándolo por suerte más temprano, ¿no? Están diagnosticándolo con 7 añitos, con 8, es muy importante. Pero sí, podían tirarse a lo mejor 2 o 3 años, ¿no? ¿Por qué? Porque además primero está como el primer indicador de que, bueno, si son tics suavecitos, pero solamente hay que monitorear. A lo mejor tienen esta indicación muchas veces los pediatras los, o los psicólogos, y que también es un poco así, ¿no? Digamos, si solamente hay a lo mejor un pestaneo, o solamente, y eso no le trae ningún tipo, a lo mejor decimos, de alteración, no hay ningún otro tipo de, de alteración en su calidad de vida, por así decir, ese niño a lo mejor es solamente monitoreado, ¿no? Uno dice, bueno, a ver, vamos a verlo acá un tiempito, vamos a volver a verlo después, ¿no? Porque sabemos que esto o puede ser el inicio de algo más, ¿no? O quedar en eso nada más, ¿no? Eh, entonces creo que eso hace a veces también que creo que, digamos, el seguirlo simplemente, ¿no? O el no haga caso, haga que no existen, ¿no? Al final, a veces está bien y otras veces hace daño, ¿no? A lo que es No, este diagnóstico. y Y el además, abordaje. Roxana, además en términos prácticos, también la idea que se me ocurrió de colgar, perdón, en Sí, subir el sí, libro o comercializarlo en Google Books, es que justamente hoy nuestra sociedad, ¿cuál es el primer lugar donde uno busca lo que sea? en Google, claro. Perfecto. Entonces, mi mayor motivación fue justamente esa, es decir, si el lugar donde primeramente uno busca es Google, bueno, Exacto. subamos el manual en Google, eh, para que Google también lo sepa, en el buen sentido, promocionar, Muy ¿sí? bien, Entonces, exacto. por eso decidí subir, y todo lo que haga también de acá en adelante es muy probable que lo siga subiendo en Google, porque, bueno, digamos, Buenísimo. es el buscador Es por la ventana excelencia. del mundo, exacto, es la ventana del mundo, ¿no? Y entonces, hablando de esto, ¿no? Del retraso en el diagnóstico y el retraso también en el tratamiento, de la falta Excelente. y cuando en realidad hay cosas que se pueden hacer desde la terapia también por los tics, Muchísimo. ¿verdad? Claro. ¿Qué cosas se pueden hacer, Ignacio? Bueno, a ver, hay eh, una palabrita que dijimos antes al pasar, o dos, Ujú, mejor dicho. Una es conceptualizar. Estamos, antes de ir al paso de qué hacer, yo ujú, eh, volvería a bien, conceptualizar. De hecho, las guías europeas sobre Tourette dan muchísimo hincapié en conceptualizar, ¿no? exacto. Dicho en términos metafóricos, ok, Delimitar. ¿cuál Ujú, es el mapa, o mejor dicho, cuál es el territorio en el que estamos? muy O sea, bien. conceptualizar es decir, bueno, a ver, estamos en la arena, estamos en el barro, ¿dónde estamos parados? Exacto. Lo cual es de enorme complejidad, insisto, digamos, en cualquier cuadro en salud mental infanto-juvenil, porque Ujú, estamos en una edad en continuo desarrollo y saber, bueno, dónde estamos parados, digamos, cuáles son los antecedentes familiares. muy Eh, bien. digamos, hay antecedentes familiares también de espectro, o sea, hay Ujú, otros síntomas compatibles. Recordemos que las últimas investigaciones hablan de fenotipos, o sea, ujú, que esto es un gran debate, ¿no? Si el TIC es una expresión de los rituales, si es al revés, digamos, si los rituales es una expresión del TIC, si ujú. los primeros Claro, síntomas, porque tiki y toc digamos, están asociados genéticamente, ¿no? claro, Entonces, bueno, de claro, hecho, digamos, todo está dentro de lo que se llaman los cuadros del neurodesarrollo, ¿no? exactamente, exacto. Lo cual, bueno, a ver, hay muchísima complejidad, primero para saber dónde estamos, como dije, ¿no? Para conceptualizar, para decir, bueno, a ver,
en qué territorio estoy. Eso ya es Muy un bien. trabajo muy, muy arduo. Es un síndrome de Tourette simple, es un síndrome de Tourette Excelente, plus, es un síndrome de Tourette. excelente, digamos, es Es un otro cuadro que tiene asociado síndrome de Tourette, mira, ¿no? A lo mejor, excelente. porque, claro. ¿Qué es lo que predomina? ¿No? Muchísimas Exacto. veces, digamos, ¿cuáles son? A mí prefiero no hablar la palabra síntoma ni trastorno, prefiero hablar de condiciones, de Muy bien. digamos, de todo. Entonces, digamos, ¿qué hay? Preguntas, ¿no? Que uno se hace en la conceptualización. ¿Hay otros cuadros más urgentes que generan mayor deterioro en la calidad de vida de los chicos? Muy Digo, bien. porque todos sabemos, ¿no? Esta figura esta foto de la TCA, de la Tourette Syndrome Association, del famoso iceberg, ¿no? Del Tourette. Entonces, Exacto. bueno, entonces, primero es central poder conceptualizar, por eso el libro se ¿Dónde estamos? estructuró. Muy bien. Digamos, el libro se estructuró justamente en base a esto, ¿no? A parte 1, saber dónde estamos, o sea, tratar de lo que se llama screening o rastrillaje, no para etiquetar y que solo el chico sea una etiqueta, pero vuelvo a lo mismo, saber dónde estamos parados, es como, para saber okay, dónde ir, para crear el camino. Claro, saber de qué están compuestas, en términos metafóricos, las porciones de una torta. Una porción es el Tourette. Otra porción, obviamente, son los recursos de afrontamiento. Digamos, hay un montón de porciones en la torta del Tourette. Depende de nosotros y de cada persona qué porciones mire, porque hay mucha gente que se queda solo con los tics y no ve un montón de otras porciones. Pero bueno, no me quiero ir del rumbo. Entonces, primero, el libro está parte 1 en cuanto a poder conceptualizar. Conceptualizar es mucho más que diagnosticar. Los terapeutas cognitivos conductuales llamamos conceptualizar a poder tener un panorama lo más completo posible de variables de mantenimiento, de variables contextuales, de variables familiares. Bueno, luego la parte 2, que ahora vamos a ir a la pregunta concreta tuya, Roxana, que es, bueno, ¿cómo trato esto? Digamos, el libro trató de, que fue algo muy complejo, también como una tarea de síntesis bastante importante, porque cada cuadro y cada diagnóstico que se asocia merece un libro por cada diagnóstico y por cada tratamiento. Totalmente. Y luego, por eso yo creo que también es un síndrome que digamos, requiere mucha experiencia del terapeuta, no solo de síndrome de Tourette, sino sobre el resto de los trastornos, ¿no? Asociados. Excelente, excelente. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. Y luego la parte 3 es el componente contextual, ¿no? O sea, cómo trabajar con los ámbitos naturales de los chicos. Los terapeutas somos, si bien muy importantes, y tenemos roles muy importantes para la vida de un niño y un adolescente, no somos los únicos, digamos. Hay una frase que por ahí es fuerte, pero que los terapeutas vamos y venimos en la vida de los chicos, pero los que quedan son los padres, y muchas veces hay otros actores en la vida de los chicos que son centrales. Por eso el capítulo 3, la parte 3, el capítulo está dividido en 3 partes, como dije, diagnóstico, tratamiento, y parte 3 de tratamientos complementarios, más que complementarios, actores complementarios, qué herramientas pueden tener, que son escuelas, o sea, los docentes, luego el abordaje psicopedagógico, que es muchas veces súper importante, y herramientas para la familia, ¿no? Esas son como las 3 patas importantes. Exacto, el psicólogo o el psicopedagogo como aquel, digamos, aquella parte del abordaje que interviene con el colegio, ¿no? A veces lo hacen los psicólogos, a veces, digamos, lo hará un psicopedagogo, pero que en todo caso, digamos, tiene que poder mediar y tiene que poder, digamos, acercar información a ese centro de ese síndrome de Tourette.
y ahí tenemos otra exigencia, no sé si exigencia, pero otra lupa muy importante en la formación de la psicopedagogo, que es la formación en neurociencias y en neuropsicología. Claro, Digamos, eso también es otro aspecto fundamental. Entonces, a ver, fíjense, para las personas que nos están escuchando, por ahí uno va hablando y cada vez la lupa se va como ampliando más en una condición, otro exactamente. aspecto. Y entonces, esto también genera una mayor selectividad en cuanto al profesional interviniente. Exacto, donde a veces seremos unos, a veces seremos un equipo y intervendrá uno. Depende del lugar, depende del sitio, hay distintas modalidades de trabajar, ¿verdad? Entonces, a lo mejor digamos, la figura del psicopedagogo en Argentina está muy desarrollada, hay una carrera específica diferente de la de psicología, ¿no? Que es psicopedagogía, y entonces entiendo que a lo mejor el psicopedagogo tiene un rol bastante, digamos, central. Por ejemplo, aquí en España tenemos más el psicólogo educación, es un psicólogo educacional, ¿no? O a veces el mismo psicólogo que está llevando el tratamiento que, digamos, hace esa conexión con el colegio y dice, para este niño esto y esto es bueno, o ese neuropsicólogo a Claro, lo mejor, ¿no? Pero que en todo caso claro, esa intervención con el colegio, como vos decís, es fundamental, ¿no? claro, lo que pasa es Un que, abordaje que no incluya en algún momento, ¿no? Digamos, modificaciones en ese contexto o un contacto con este colegio para saber qué pasa con este niño del colegio, le está faltando, ¿no? Algo, a lo claro, mejor. lo que sí que tenemos que tener mucho cuidado, otra vez volviendo Sí. a la conceptualización, es que los papás muchas veces ya en la pre-entrevista, o sea, en el contacto telefónico, no, Sí. bueno, pero pasame el contacto de un neurólogo, pasame el contacto de una psicopedagoga, pasame el contacto de... A ver, o sea, Vamos despacio. conceptualicemos, veamos qué es necesario, qué es menos urgente, Exacto. los, Hagamos una selección, una hagamos prioridad. tal ¿Cuándo? cual, los papás vienen Hay con un niños que no desgaste, quieren, hay niños que no quieren que se sepa del colegio. ¿Cómo además, lo va? Digamos, además, hay que ir entonces despacito, ¿no? tal cual, hay que tener o el terapeuta tenemos que intentar tener mucha regulación emocional, los papás vienen de mucho sufrimiento, de mucha desorientación, de muchas etiquetas con respecto a la identidad de los Exacto, chicos, que es fuertísimo. totalmente. Entonces, bueno, Etiquetas negativas, ¿no? Porque resulta que este niño tiene unas características que no coinciden con el ideal de niño que ellos tenían o que habían creado en su mente, ¿no? Entonces, el poder tal cual, aceptar esta diversidad funcional, digamos, es excelente. clave el trabajo con la familia, ¿no? No hay Tal cual, nada entonces, peor, decía, el sí, otro día leía a Piero Lañé, no me acordaba que decía, no hay nada peor que a un niño, dice, que tiene una condición, querer tratarlo como si no la tuviera, ¿no? Entonces, los papás vienen de esa lucha, ¿no? De decir, mi hijo le pasa algo, es diferente, sufro porque no es como el resto, me enfoco con él, o me enfoco con la maestra, o no sé qué, ¿no? O me enfoco con el mundo, porque, digamos, mi hijo no responde a los ideales que yo tenía, ¿no? Y los que la sociedad exige, entre comillas, que tiene que hacer un niño normotípico. por eso hay bueno, digamos, todas las líneas más actualizadas en terapia cognitiva conductual hablan de un objetivo central que es la flexibilización, ¿no? En cuanto a las creencias que tenemos sobre el mundo, sobre nosotros Exacto. mismos, sobre los mismos procesos que interfieren en los diálogos internos que tenemos las personas, básicamente, de generar herramientas para una mayor flexibilización. Digamos, cualquier funcionamiento rígido que tengamos las personas y los papás y los chicos generan un sufrimiento grande en Claro. cualquier aspecto de la vida, lo cual, bueno,
otro aspecto que Importante. también está tratado en la segunda parte del libro en cuanto al tratamiento de las creencias Esto es con fundamental respecto lo a lo que que es. dijiste, ¿no? Estos criterios rígidos en los papás. Mientras más criterios rígidos hay, más sufrimiento hay en la familia en general, en el niño, ¿no? No, es que es una cuestión de mala educación, no, es que en mi época, ¿no? Con 2 gritos esto se solucionaba, ¿no? Que esto, digamos, es así porque quiere, ¿no? Digamos, que esta rigidez mental, digamos, si no la trabajamos en terapia, al final provoca mucho más sufrimiento, Claro, del que ya tenemos con tal los líos, cual, con las tal obsesiones, con las cual. fobias. Y además, a ver, tengamos en cuenta que la gran complejidad de la salud mental, primero es que no tenemos las tecnologías curativas. En la salud, digamos, muy pocas cosas son curativas, ¿no? Pero, digamos, ¿qué quiero decir con esto? Que nada cambia totalmente 100%. Claro, Digamos, todo tiene un costo para la salud. Digamos, los tratamientos en salud mental y lo apasionante que tienen es que generan cambios en el funcionamiento neuropsicológico, esto está muy probado, de, digamos, mayor plasticidad neuronal con las intervenciones cognitivas conductuales de cualquier cuadro, o mejor dicho, de los cuadros, digamos que estos digamos, tienen intervenciones cognitivas conductuales como digamos, cuadros ansiosos, cuadros digamos, en cuanto a la desregulación del ánimo, en tics. Bueno, en tics hay un montón de estudios de neuroimágenes con respecto al impacto que genera en el lóbulo frontal, por ejemplo, exacto. digamos, todas las Hace técnicas de poco reversión de salió una. hábitos, tal cual. Entonces, a ver, esto es lo que es tan apasionante de lo que uno hace, ¿no? Decir, bueno, con herramientas conductuales y cognitivas, los cambios que uno puede lograr con efectos secundarios que son relativamente bajos, digamos, ¿no? Exacto, En exacto, sí. comparación de otras tecnologías, que ojo, no estoy queriendo decir que no es importante el abordaje interdisciplinario. No, Muchas no. veces es muy necesario y otras veces, como dijimos Exacto, antes, depende de la conceptualización y complejidad exacto. de cada niño. Exacto, pero mira, la OMS ya lo dice desde hace, digamos, como un criterio básico, ¿no? Dentro de lo que es los abordajes terapéuticos en los niños, ¿no? Más allá de que esté ahora muy cuestionada por este tema de la pandemia, pero creo que en esto es básico, ¿no? Dice, hay que ir de menos a más, ¿no? Hay que ir desde los abordajes que tengan menos efectos secundarios a los a que tengan más, ¿no? Entonces, creo que a lo que te referís no es a que no haya un abordaje, en este caso, a lo mejor farmacológico a lo que te referís, sino que, digamos, primero intentar, si se puede, digamos, hacer un abordaje digamos, ver si proporcionando herramientas, proporcionando ciertos recursos, trabajando estos antecedentes, este contexto, podemos lograr una disminución de los tics similar a lo que se obtiene a lo mejor con risperidona, ¿no? O con No, algún otro fármaco. que Si vemos que no se puede y si vemos que sigue habiendo sufrimiento en el paciente y demás, bueno, se combina, se pasa un segundo paso, ¿no? Pero no al revés, a lo mejor, ¿no? bueno, No. pero por eso otra nueva eh, dificultad, que es tratar de conformar un equipo interdisciplinario donde haya comunicación fluida entre los profesionales. Esto por ahí los Exacto. padres lo perciben a veces, ¿no? Pero puertas adentro, por decir de una manera, o en la cocina de lo que es los abordajes, es muy, muy importante que haya una comunicación fluida entre el Exacto. psiquiatra, infanto-juvenil, el neurólogo o la Muy bien. psicopedagoga. Sí, Eh, exacto. a mí personalmente algo que me gusta muchísimo y por ahí lo estimulo mucho en los colegas es ir a los colegios, ir. Bueno, ahora en Exacto. pandemia lo hacemos de manera virtual, pero Ujú. bueno, tener contacto fluido con los colegios, Exacto. Nosotros desde agendarnos, Acobasta siempre lo, lo tal promovemos, esto, cual, ¿no? Fundamental. agendarnos reuniones con el cole, pensar en equipo,
los psicólogos o los terapeutas no tenemos la última palabra, digamos. Exacto. Tenemos que ser humildes en cuanto a que el conocimiento es limitado. No solamente Repetimos eso, lo que sino que tienen sí, proporcionan una información que es fundamental, ¿no? O sea, y que delimitan objetivos terapéuticos después. Una maestra que de pronto te dice, mira, no consigo que a lo mejor, digamos, tenga un amigo, o no consigo, o a lo mejor este tic, digamos, le está causando tal deterioro a nivel de su integración que ver si se puede hacer algo, ¿no? tal cual, Etcétera, ¿no? O no comunica, o no habla, por ejemplo, o no nos cuenta nada, tiene problemas y no nos cuenta nada de lo que le pasa, ¿cómo me voy a tal enterar cual. que lo están a lo mejor, qué sé yo, acosando si no nos lo cuenta? Entonces, todo eso para nosotros es información que vale oro, porque nos determina objetivos terapéuticos, Tal ¿no? cual. Claro. Y volviendo un poco a la pregunta que vos decías, bueno, ¿qué es lo que se puede hacer? Eh, y linkeándolo y vinculándolo con el libro, digamos, la idea son dos autopistas, ¿no? Una Ujú, autopista que es el tratamiento específico de CBT o ujú, CBIT, que ujú. es el tratamiento que, bueno, que, ¿Qué es esto, no? digamos, El que es abordaje de global, ¿no? primer, claro, digamos, el tratamiento de primera elección para los tics, y luego lo que muchas veces, y depende de la conceptualización de cada niño, es muy necesario el abordaje de otras condiciones asociadas, que ahí también necesitamos tratamientos basados en la evidencia para, bueno, lo que sabemos que son los dos cuadros de mayor prevalencia o de mayor asociación del Tourette, que son Exacto. el diagnóstico por, vamos, a mí me cuesta decirlo sin la palabra trastorno, pero prefiero no usarla, Déficit digamos, atencional por hiperactividad. tal Exacto. cual, y lo que tiene que ver con la condición obsesiva compulsiva, ¿sí? O sea, Exacto. pero bueno, a su vez, esos dos diagnósticos son altamente comórbidos con otros diagnósticos. Por Exacto. ejemplo, todo lo que tiene que ver con la condición depresiva Ujú. o, digamos, todo lo que tiene que ver con muchísimos cuadros de fobia social, digamos, Totalmente. Los muy trastornos del estado frecuente de ánimo, ¿no? Que se dan tanto en los niños. es muy frecuente que los Ujú. chicos digan, no quiero salir porque van a ver que hago tics. Exacto. Y tienen todos los síntomas evitativos clásicos de un cuadro ansioso. Totalmente, Entonces, donde se eh, combinan ambas cosas y todavía se está investigando si esto es primario, a los tics si es conjunto, si es consecuencia de, ¿no? O sea, esta fragilidad emocional, ¿no? Esta inestabilidad emocional que se relaciona con muchas cosas muy interesantes, ¿no? En algún momento, que me lo apunté por aquí, que me parece apasionante también, que hablas de los sesgos cognitivos de los niños, ¿no? En donde, digamos, se ven muy frecuentemente los sesgos cognitivos en relación a veces a ellos mismos y a cómo interpretan, digamos, la realidad digamos, los rodea, ¿no? Eh, Esto cual- y de que están además, todos en mi contra, no me quieren, nadie me quiere, claro, pero pero también por las características del síndrome de Tourette. Es un síndrome que es visible, que es, digamos, que en general, o sea, el tema de la mirada para mí es un punto apasionante, por ejemplo, en el síndrome de Tourette, cómo ellos van desarrollando también, digamos, fobias en relación a esto, porque son mirados, ¿no? Y no es una mirada de aprobación social, ¿no? Son mirados porque hicieron un movimiento, porque hicieron un ruido, son mirados y de costadito se ríen, son mirados y les preguntan por qué haces eso, son mirados con cara rara, o les riñen, porque piensan que lo hacen a propósito. Entonces, tal todo cual. esto, claro, ¿no? Es como que, digamos,
estas alteraciones en los estados de ánimo, mentales. Tal cual. Entonces, no hay, o sería, digamos, separar el contexto del desarrollo psicológico. Primero que es imposible, digamos, las Claro, personas nos exacto, desarrollamos en un contexto con reglas contextuales. De hecho, bueno, digamos, todos los abordajes en referencia a la terapia de aceptación y compromiso y demás, digamos que son los abordajes más actuales en la terapia cognitiva, exacto. trabajan muchísimo esto. eh, entonces, es digamos, muy importante contar con abordajes para un montón de Que otras ayuden, que den condiciones, herramientas, sí. tal cual, porque hay una frase que es muy linda de la TSA, que es, yo puedo tener Tourette, pero el Tourette no me tiene a mí. Exacto. Yo puedo hacer algo Entonces, con mi Tourette, ¿no? Yo puedo pero empoderarme igual. esto nos pasa a todos, digamos, todos tenemos Ujú. condiciones vulnerables, todos somos vulnerables, o sea, los Exacto. seres humanos somos vulnerables, de hecho, hay un montón de herramientas que se pueden trabajar a partir de la vulnerabilidad, Ujú. ¿no? Digamos, la aceptación del sufrimiento genera muchísimas consecuencias positivas en los seres humanos, Exacto. Y de superación, ¿no? más que Seguro. estar todo el tiempo controlando ese sufrimiento, ¿no? Totalmente, ¿no? Hay muchas corrientes actualmente en la terapia, digamos, algunas corrientes que están teniendo cada vez más relevancia y más peso en cuanto al abordaje del sufrimiento. Entonces, esto es como, el Tourette es una condición más o una vulnerabilidad más, pero que a su vez es una gran fortaleza. Digamos, hay muchos chicos que desarrollan muchísimas fortalezas a partir del Tourette. Ejemplo, Totalmente. digamos, cuántas veces uno tiene consultantes que tienen un nivel de perseverancia que Ujú. por ahí no lo pueden obtener si no hubiese sido por los tics. Digamos, Exacto. yo al gimnasio donde voy, ahora me cruzo con un consultante con tics muy severos, que ahora Ujú. digamos, ya está en la mitad de su carrera universitaria y demás. Y, y él cuando estudiaba en el secundario le costaba mucho estudiar por los rituales y los tics que tenía, y el nivel de perseverancia que tiene en su carrera es Sí, 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 impresionante. impresionante. Sí, sí, sí. De hecho, Totalmente. bueno, la Totalmente. psicología Con esto, positiva trabaja claro. justamente esto. Claro, por eso es muy importante, como habías también, digamos, puesto en el libro, ¿no? Cuando hablas de cuando tenés la entrevista del niño, ¿no? Que es fundamental, no solamente indagar en las debilidades, ¿no? De los puntos débiles, sino también en los puntos fuertes, porque es una característica de la neurodiversidad, ¿no? Digamos, tienen así como un crecimiento que no responde a la media, que es simplemente diferente, ¿no? Pero que así como hay un puntito aquí más abajo, hay otro que está como mucho más arriba, a lo mejor por ese perfeccionismo. De hecho, hay estudios que digamos, si bien todavía digamos, el hecho de que sean más inteligentes que la media en realidad no está aprobado, ¿no? Pero en Ni realidad lo que menos sí inteligentes tampoco está probado. tampoco está probado, exacto, es como la media. Pero lo que sí parece que está bastante, digamos, algún estudio hay en relación a esto, es que aquellas personas que tienen, por ejemplo, comorbilidad con trastorno obsesivo, en los adultos, después sí se ve que hubo una evolución de la inteligencia, porque, digamos, son tan detallistas, tan perfeccionistas, que como vos decís, tienen tanta perseverancia que al final sus, digamos, habilidades cognitivas digamos, se Claro. Y estimulan, además, y, aumentan, a- ¿no? y además, bueno, yo entiendo que la sociedad y los seres humanos necesitamos certidumbre y necesitamos a veces patrones que nos generen de pensamiento, que nos generen mayor estabilidad. Digamos, los seres humanos nos acomodamos mucho mejor y nos adaptamos mucho mejor cuando tenemos contextos que generan estabilidad. Por eso la Exacto. incertidumbre, o sea, son cuadros que provocan incertidumbre. Ujú. Entonces, todo el tiempo uno ve que hay una interpretación constante para poder
lidiar con esa incertidumbre. No, este chico le exacto, pasa esto por esto, este chico le pasa esto por lo otro, este chico le pasa esto. Y muchas veces es mucho más saludable poder simplemente tener herramientas para aceptar que esta es una condición más, exacto, como vos, Roxana, en tu caso tenés lentes, como yo muchas veces tartamudeo cuando hablo, exacto. y eso no quiere decir que porque tengamos vulnerabilidades no tengamos una calidad de vida como decíamos tener, Ujú, como decíamos exacto, tener, como exacto. querramos No, tener. O sea, eso no no quita renunciar, que, ¿no? por supuesto, A ese entonces objetivo en la vida. uno como terapeuta tiene la difícil tarea de flexibilizar Exacto. eh, creencias y poder dar herramientas a veces de distanciamiento con respecto a los propios pensamientos en pos del cumplimiento de acciones valiosas. Exacto. Por ¿Sí? eso ahí, en Entonces, ese sentido, creo que la terapia cognitivo-conductual se, digamos, puede proporcionar mucho estas herramientas. Por eso que incluso una vez que la tal aprenden, cual. a lo mejor para los TICs, luego ellos mismos se dan cuenta que ciertos patrones se pueden trasladar a su TOC, se pueden trasladar a sus obsesiones, ¿no? Y entonces Sí, de le va hecho, permitiendo, de hecho se ve incluso, por ejemplo, que sí, pueden regular mejor su impulsividad, pueden regular mejor, digamos, alguna otra obsesión. Por eso es la que más se recomienda. Lo que no significa que a lo mejor para por otras cosas de su supuesto. vida, esa persona, niño, adolescente o adulto, se pueda beneficiar de otra intervención, a lo mejor o de otra escuela, pero que en todo caso no necesariamente, pero no para los TICs, ¿no? Que responden No. muy bien a este Pero, modelo cognitivo-conductual. pero Roxana, por ejemplo, hoy en día está muy bien establecido que para las condiciones del espectro ansioso, Ujú, la terapia denominada de exposición es exacto, una herramienta de una altísima potencia terapéutica. O sea, exacto. cuando uno, a ver, lo decimos en pocas palabras para los padres que están escuchando, cuando uno eh, progresivamente da herramientas a los niños y a los padres para ir disminuyendo los comportamientos evitativos Ujú, ante algo que se teme o que se percibe como altamente amenazante, exacto. tiene una potencia terapéutica enorme la terapia de Sí, sí, sí. Y exposición. donde después, como decíamos, ¿no? Luego se va trasladando, ¿no? Se va transfiriendo a otros órdenes. Así Un, que, sí. digamos, un pequeño ejemplo, cuando uno eh, simplemente, simplemente le dice al chico, bueno, hagamos un experimento Ujú, de preguntarle a 3 compañeros tuyos si por tener tics pensaron que no sos el amigo, ujú. o 5, o 10, o los que sea. Y muchos chicos dicen, yo te quiero mucho, a pesar Sí, de... Y el chico es increíble el efecto que eso genera al simplemente totalmente. exponerse a un experimento en vez de seguir Exacto, viviendo en base a estas creencias rígidas de por totalmente. esto. Entonces, bueno, Vos sabés que esto que sí, decís, cuando los chicos me dejan, ¿no? Porque siempre es con su permiso, ¿no? Por supuesto. A veces ir al curso cuando vemos que hay algunos problemas de entender, ¿no? El grupo no termina de entender qué son esos movimientos o esos sonidos. Y entonces doy una charla sobre los tics, ¿no? Y me gusta cerrarla, ¿no? Además de que abrimos el espectro a qué le pasa a otros, ¿no? Y, ay, yo voy también a una logopeda porque no sé hablar bien. Ay, yo no sé qué. Este, y yo me distraigo y tengo que tomar un jarabe todas las mañanas, ¿no? Entonces, digamos, normalizamos de alguna manera lo que tal cual. pasa, ¿no? Al final, les pido a los chicos que les digan algo, ¿no? A este compañero que tiene tics y que hoy valientemente, digamos, quiso contarles qué era lo que les pasaba, ¿no? Si quieren decirle algo para que se sienta mejor, ¿no? Y, ese feedback que tiene ese día con esos compañeros que, como vos bien decís, le dicen, te quiero igual, sos muy valiente, no sé qué, papá, pim, papá,
realmente, digamos, es una experiencia reparadora muy, muy potente, como decís vos, Ignacio, que perdura, ¿no? Incluso con los meses, con el tiempo, es fundamental, ¿no? Flexibilizan la creencia sobre quién soy, a pesar de... Exacto, ese sesgo cognitivo, ¿no? De que porque tengo tics no me van a querer, ¿no? Así. Muchísimas gracias y bueno, seguramente va a haber más encuentros y bueno, los invito a todos que digamos, adquieran este libro que va a ser como una ayuda, ¿no? En momentos muy, muy precisos, seguramente. Así que muchas gracias, Ignacio. Mucha suerte. A vos, Roxana. Abrazo Nos muy vemos. grande. Igualmente.